Ahora que hablábamos de la lengua, ¿no? Y del idioma, cuando mi suegro me preguntó, ¿quién eres tú?, tuve que hablar en otra lengua. Era necesario, ¿no? Pero no en una lengua ideológica, sino en el italiano. Así que, bueno, muy bien. Estamos allí, hermanos, vamos a hacer un breve repaso de lo que fue entonces, cómo iniciamos. Dijimos que estamos allí en la conferencia de ideología en los días de Daniel, así la hemos titulado, y teníamos como objetivos estos dos puntos, ¿no? Básicamente informar en primer lugar y en segundo lugar cómo podemos estar preparados. Bueno, en la medida en la que nos vamos informando, nos vamos preparando y capacitando. Esto, hermanos, mi deseo es que encienda, ¿no?, la chispa, la curiosidad, más que eso, la necesidad de prepararnos para poder contrarrestar los dardos del maligno. Por eso, en una de las propagandas o de los posts que hacíamos allí de la conferencia, ponía este versículo que está en 2 Corintios 10:5, no hace falta que lo busquéis. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, ¿no? La batalla, hermanos, también la ganamos de rodillas. Necesitamos orar por esto. Necesitamos orar unos por los otros. Y de hecho Daniel, que va a ser algo que vamos a ver mañana, aquellos que nos quieran acompañar, como él ante la presión de la estatua, ¿sí?, no solamente la prisión de Babilonia, no solamente lo que vamos a ver ahora, la prioridad de Daniel, sino la presión de la estatua, donde ganó él la batalla de rodillas, allí en su aposento. Y el segundo punto que buscamos es, no sé si se llega a leer allí, es a través del estudio de Daniel, preparar y capacitar a los creyentes para preparar defensa. Muy bien, así que vimos allí la prisión de Babilonia, vimos los contextos históricos, vimos el cautiverio ideológico, el adoctrinamiento. Tal vez, si me permitís mencionar algo en cuanto al final, hablamos solo del feminismo, ¿no?, y de la tercera ola del feminismo, hablamos del patriarcado, pero es verdad que también dentro de la última bandera de género mencionamos el transgénero, mencionamos el transedad y la transespecie, ¿sí? Transgénero son aquellos que no solamente de forma artificial, sino que de forma legal se cambian de género, ¿sí? Pero ya no solamente hombre y mujer, sino género fluido, no binario, binario, asexual, heterosexual, homosexual, lésbico. Y hay algo en España y en Europa que hoy se denomina el poliamor, ¿sí? Ahora somos una sociedad poliamorosa. Qué lindo que suena, ¿no? El poliamor, para hacer un ejemplo, hermanos, y no muy gráfico porque esto es inmoral, básicamente es, yo me levanto, me siento hombre, tengo mi novia que me espera en la parada del autobús, pero de repente mi novia es lesbiana y nos acompaña un tercero que a su vez por la tarde visita orgías y allí, ¿sí?, le da rienda suelta a la carne y su género fluido se comporta de una u de otra manera según cómo le plazca. Y entonces se sientan todos a la mesa a comer, ¿no?, comparten esto y lo otro, caen en actividad sexual de un lado y del otro, y todo esto lo hacen en perfecta armonía. Eso se le denomina poliamor. Poli, ¿no?, de muchos o varios, más de 4. Entonces, el transgénero, ¿qué está sucediendo con el adoctrinamiento? Que el transgénero, en algunas ocasiones, inclusive le conviene. ¿Sabe por qué? Porque resulta que la jubilación en algunos países para las mujeres es más temprana que los varones. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que por las brechas
legales que existen en la ideología de género, por supuesto, es un desastre. Entonces hay hombres que legalmente se están cambiando su género para jubilarse antes. Por otra parte, en las cárceles, ¿sí?, hay hombres y mujeres, pero mayormente hombres, que se están cambiando su género para que en lugar de estar prisioneros en una cárcel de hombres, se les traslade a una cárcel de mujeres. Y entonces, como diría alguien, esto sería como meter a un zorro en una fiesta de gallinas. ¿Sí? Transgénero. En España hace unos años, no hace muchos años, 2, 3 años, el vencedor, porque vamos a llamarlo como es, el vencedor del concurso Miss España fue un hombre, fue un transgénero. Y lo peor fue que todas las demás competidoras estaban orgullosas, como lo es el mes hoy del orgullo, ¿no? Qué vergüenza. Entonces resulta que Miss España, más allá, hermanos, de todo el tema estético, del cuerpo y todo esto, estamos de acuerdo, pero más allá de la figura de mujer, las mismas mujeres, con vientre, con matriz, con sus órganos sexuales femeninos, están orgullosas de cómo un transgénero gana el concurso a la mujer más hermosa o más capaz en España. Transgénero, ¿sí? Y así tenemos otros ejemplos. Después están los transedad. Actualmente hay gente que dice, no, ¿sabes qué? Yo ya no me siento de 30 años, me siento de 5 años. Entonces quiero ir al kindergarten, quiero ir a primer grado y quiero ir a jugar de las manitos con mis compañeras y compañeros. Y entonces esto está obviamente en los niveles más pervertidos, fomentando la pedofilia. ¿Sí? ¿Qué es la pedofilia? Es el abuso, ¿no?, de mayores de edad o de personas adultas, aprovechándose la inocencia de los menores para abusarles sexualmente y en otras áreas también. Transgénero, ¿sí? Entonces, y todo esto surge a raíz de ¿qué? Del progresismo pluralista y de la tercera ola del feminismo, ¿sí? Otra vez, hermanas, esto no tiene nada que ver con dignificar a las mujeres. Se les llama de esta forma, pero esto es solo una máscara. No nos confundamos, ¿sí? No nos confundamos. En España, inclusive dentro de las iglesias, ya se están levantando movimientos feministas. Es terrible. Yo no tengo nada en contra del color púrpura o morado. No tengo nada en contra de esto. Pero usted fíjese que el feminismo está abrazando este color, ¿sí? Entonces, ideológicamente se están identificando con este color. Entonces, las propagandas y las promociones son para dignificar a la mujer. Y tal vez lo entendemos nosotros de una forma muy inocente y muy clara, está bien, pero las próximas generaciones no. A las próximas generaciones se le está dando a través de los símbolos y los colores, ¿no? Vea usted, ahora, me decía Raúl, que ahora mismo debe estar iluminada la embajada de los Estados Unidos con los colores gay, ¿sí? Entonces, en todas estas cosas, otra vez, no tengo nada en contra de este color, ni mucho menos, pero en el marketing, ¿sí?, se están introduciendo todos estos mensajes. Directos, no, indirectos, que poco a poco van a ir estableciendo conceptos en la mente de las nuevas generaciones. Transgénero, transedad, transespecie, ¿sí? Como surge del sentimiento, como todo esto tiene que ver con cómo yo me siento, no que dicta la biología ni la psicología, no. Hablo en la forma más pura de estas leyes, ¿no? La forma más pura. Después, alguien una vez me decía hace un tiempo, Joel, es que la nueva psicología ya no piensa eso. Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque es una psicología progresista pluralista. Hombre, me extrañaría que pensara en contra. En fin, transespecie, gente que se está, por ejemplo,
injertando partes de animales. Por ejemplo, hay un chico en España que se injertó unas aletas de pez o algo parecido y él se cree pez y está dando unas conferencias que tienen un éxito rotundo, está viajando por toda Cataluña, las puertas de los colegios y de los institutos se le abren de par en par porque él está siendo el promotor y el pionero del transespecie y su discurso es a las nuevas generaciones: chicos, yo sé que esto es muy nuevo, pero un día fue así de nuevo el transgénero, así que poco a poco se va a ir normalizando esta nueva realidad, ¿sí? Muy bien, eso era tal vez para finalizar este bloque. Y entonces, hermanos, estamos aquí para seguir estudiando la Biblia y vamos a ir a esta segunda parte del capítulo 1, allí a partir del versículo 8, y vamos a leer entonces cuál fue la prioridad de Daniel. Dice versículo 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia, en buena voluntad con el jefe de los eunucos, y dijo al jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, con minúscula, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó ellos 10 días. Y al cabo de 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. Versículo 17, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre ellos todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. La prioridad de Daniel, hemos leído ahí del versículo 8 al versículo 20. La prioridad de Daniel. Y obviamente la prioridad de Daniel tiene que ver, hermanos, con una decisión radical. ¿Sí? La radicalidad. Ni grises, no tibios, radical, ¿sí? Hoy a muchos se nos dicen fanáticos. ¿Sabes qué dice el apóstol Pablo? Dice que el evangelio es locura para aquellos que viven en tinieblas, ¿sí? Es locura. Porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dice ahí Romanos. Poder, dunamis. Lo mencionamos anteriormente, dinamita. Una dinamita que primeramente implosiona, genera una reacción química interior y es tan fuerte que explota y genera, ¿sí?, un impacto a los demás. La Biblia dice que tú y yo tenemos dunamis, dinamita, y recibiréis poder, Hechos capítulo 1, y me seréis testigos. Claro,
cuando tú tienes dinamita en tu vida, cuando el Evangelio es dinamita en tu corazón, tú tienes una decisión radical. En España hay un dicho, ellos dicen mójate, es decir, decídete, de un lado o del otro. ¿Con quién estás? ¿Sí? Mójate, atrévete a decir algo. Hoy vivimos en una iglesia, en una sociedad, hermanos, donde, como dijimos anteriormente, tratamos de pasar de largo. ¿Por qué? Porque a veces no nos conviene. ¿Sí? La Biblia dice que el que se constituye enemigo del mundo es enemigo de Dios. Y en estas cosas tenemos que tener doctrina, convicciones. Tenemos que ser radicales. ¿Sabéis por qué? Porque todos estos movimientos ideológicos están siendo radicales. Ellos pregonan y predican la tolerancia, excepto para aquellos que no piensan igual. ¿Sí? Qué ironía, ¿no? Qué mensaje absurdo. Son tolerantes. El mensaje inclusivo a todos incluyen, excepto a los que piensan diferente. Cuando vemos a Daniel, vemos que él en su corazón, él fue radical. Esa palabra ahí propuso en su corazón, en hebreo es al-lev, que significa poner por encima de su voluntad. ¿Sí? Poner por encima de su voluntad. ¿Viste que hablábamos de Apocalipsis capítulo 3? ¿No? Donde dice el Señor ahí, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y Él dice, si alguno oye mi voz. ¿Sí? Hay muchos que oyen la voz, pero no abren la puerta. Hay mucha gente que entiende el Evangelio. Hay mucha gente que entiende lo que Dios quiere hacer para su vida, pero no lo pone por encima de su voluntad. La Biblia dice que no seamos solo oidores, sino hacedores de su palabra, que seamos adoradores en espíritu y en verdad. En Barcelona, con mi esposa, muchas veces decimos a los chicos, a las nuevas generaciones, todos a alabar, pero ninguno a alabar. ¿Sí? Muy lindo, la emoción, precioso. ¿Está mal? No, Dios nos creó con intelecto, emociones y voluntad. Él tiene emociones, ¿sí? Y nos la transmitió porque somos hechos a su imagen. Pero chicos y hermanos, no solamente alabar, sino la voluntad, ¿sí? Y Daniel no solamente tenía el deseo de ser radical, sino él lo puso por encima de su voluntad. Yo tengo el deseo y la voluntad a veces de salir a correr y adelgazar un poquito. Mi esposa cocina una pasta que mejor no le cuento, tiene que venir a visitarnos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que yo tengo que poner por encima de mi voluntad para ser radical, ¿sí? Propuso en su corazón. Daniel, desde el momento en el que ya estaba siendo cautivo, en el que era llevado allí en Babilonia, él esto no lo decidió en el momento. Él no se puso a pensar y dijo, a ver, la porción del rey, la carne, el banquete, ¿qué hago? No, él ya lo había determinado, ¿sí? Él ya lo había determinado. ¿Sabes por qué muchas veces? Salmo 23 dice, aderezas mesa delante de mis angustiadores. El Señor prepara un banquete delante de aquellos que nos quieren avergonzar. ¿Sabes por qué a veces no nos llenamos de este banquete? ¿Sabes por qué a veces no aprovechamos las bendiciones con las que hemos sido benditos con toda bendición espiritual, sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo? Dice Efesios capítulo 1. Porque esto no lo hemos decidido antes, no lo hemos propuesto en nuestro corazón. No solamente, como hemos dicho, es el deseo, porque es lo que está pasando con la sociedad. Ellos tienen el sentir, y qué interesante, porque su sentir lo materializan. ¿Usted piensa que estas marchas y todos estos movimientos salen de la noche a la mañana? Hay muchísima logística, recursos,
dinero, financiación, charlas inmensas con proveedores, con multinacionales. Ellos llevan y materializan todo esto y hoy lo vemos allí. Lo llevan a cabo. Al-Lev, por encima de la voluntad. ¿Sabe, hermano? Yo le quiero invitar y desafiar a que todo aquello que Dios pone en su corazón, ¿sí? Él le invita a que usted lo ponga por práctica, ¿sí? La Biblia dice, nosotros no somos de los que retrocedemos. ¿Sabe qué le dijo Josué al Señor? El Señor le encomendó ir y conquistar la tierra. Habían pasado el desierto, cruzaron el mar. El Señor mismo les había dado la directriz y esa tierra prometida será vuestra, esa tierra que fluye leche y miel. Y en un momento se le aparece el ángel de Jehová y Josué estaba tan determinado, él era tan radical que él desenvaina la espada, mira al ángel de Jehová y le dice, ¿tú eres de los nuestros o de los enemigos? Él sabía que era una presencia poderosa. Seguramente podía sentir el Espíritu de Dios allí, pero él era carne, era un inmortal, era algo finito. Lo que sea que se le había aparecido allí, él tenía tan clara la directriz de Dios que desenvainó su espada y lo sentenció. Y él estaba allí dispuesto a poner su cabeza. Radical, ser radical. Cuando ponemos esta radicalidad delante del Señor y cuando es Él, la Biblia dice que Él pone en nosotros el querer como el hacer. Entendamos, hermano, que esto no surge de nosotros. De nosotros solo pueden salir los malos deseos, ¿no? Lo dice allí Gálatas capítulo 2, después del fruto del Espíritu. Lo puede leer allí, ¿no? Dice el fruto del Espíritu y después dice todo aquello que sucede si no está el fruto del Espíritu. Y se lo dice a los creyentes. Pero cuando ponemos esto por práctica, cuando tenemos esa voluntad, entonces sin duda el riesgo de contaminarnos es menor. ¿Sí? Esa palabra allí, no contaminarse, cuando Daniel dice, propuso en su corazón no contaminarse, en hebreo significa gal, y da la figura de liberarse, ¿sí? Él no quería ser oprimido, no quería ser más un esclavo. ¿Viste esa canción que dice, ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios? ¿Sí? Dios nos ha hecho libres, hermanos. Compra la verdad y no la vendas. Decíamos anteriormente, Él nos redimió, el concepto de redención, nos compró por precio. Pablo dice, crucificado estoy juntamente con Cristo y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No contaminarse, yo soy libre. Rompo todas esas cadenas ideológicas, rompo todas esas herencias, ¿sí? Acá hay personas especiales para mí, mi esposa, Raúl, Adri, algunos amigos también, Alex, con Evelyn compartimos en Argentina, Álvaro. Y yo vengo de un contexto inclusive familiar con algunas cadenas de esto, en mi carácter, en mi forma de pensar, ¿sí? Cuestiones allí donde Satanás ha querido hacer nido, ¿sí? Donde quieren salir raíces de esto. Pero yo tengo que entender que no me tengo que contaminar más con eso. Hace unos días también le compartí a alguien una frase que escuchaba en Argentina. Decía, cuando Satanás te recuerda tu pasado, recuérdale a él su futuro. Era una frase, ¿no? Entiendas el concepto. Yo no voy a andar diciéndole a Satanás esto. La Biblia no me llama a andar discutiendo con el diablo. Dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Sí? Pero es el sentido de yo no tengo que
permitir que Él venga a atacar y que venga a confundir, ¿se acuerdan? A desbordarse. No tengo que permitir que esa prisión de Babilonia encadene mi voluntad. El Señor me ha hecho libre. ¿Le ha hecho libre a usted? ¿Sí? ¿Está usted determinado a ser radical, a ponerlo por encima de su voluntad? No contaminarse. No contaminarse, hermanos, es algo concreto, es algo donde no hay grises, donde no hay porcentajes, ¿sí? Como decía Raúl uno de estos días, decía, esa chica está media embarazada. No, o está embarazada o no está embarazada. Nosotros o tomamos todo el paquete, ¿sí? O si no, entonces tenemos que cuestionarnos cuál es nuestra realidad espiritual delante de la cruz. Porque el Espíritu Santo te va a redarguir. Cuando empezamos a transar, cuando empezamos a negociar con algunas porciones de la comida del Rey, entonces nuestra radicalidad de repente es a conveniencia. ¿Sí? Hoy en día, hermanos, entre los cristianos, algunas ocasiones nos conviene comportarnos de una forma y en otras de otra forma. ¿Sí? Esa famosa frase de mi amigo y de mi profesor, soy quien soy, no importa dónde estoy o con quién estoy. Daniel no le importó si era Nabucodonosor, hijo de Nabopolassar, no le importó cualquier cosa. No le importó si lo llamó al palacio real y tenía allí sus guardias y los jefes de los eunucos, no le dio lo mismo. Él ya lo había determinado. Estaba dispuesto allí a morir inclusive por esto. Dice la Escritura que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿no? Realmente lo escribe Pablo porque qué difícil que es vivir por Cristo. Morir por la causa de Cristo, no digo que sea fácil, pero nos espera la vida eterna. Pero vivir para Cristo mientras estamos en esta condición realmente es un desafío a nuestra voluntad y que solamente en dependencia con el Espíritu Santo podemos sacar a flote. El primer punto, hermanos, con la decisión de Daniel tiene que ser con la radicalidad. ¿Sí? Vivimos en unos tiempos donde los chicos o las nuevas generaciones cambian, como dice Pablo allí, son llevados por todo viento de doctrina. ¿Sí? La generación bandera. ¿Es usted, hermano o hermana, un creyente bandera? ¿Sabe cuál es el primer paso? Reconocimiento. Reconocimiento. A veces mi esposa me llama la atención y yo me enfado, pero tiene razón. Y entonces me voy ahí a mi habitación y empiezo a refunfuñar y ver entre los dientes, pero me doy cuenta que mi esposa tiene razón. Entonces el primer paso para cambiar y para ser transformado es reconocer. Y tiene que ver con un acto de humildad, ¿sí? De ponerme delante del Señor y decir yo, estoy siendo un cristiano radical, como lo fue Daniel delante del Dios de Israel. ¿Me puede la presión de grupo? ¿Me puede más mi familia? ¿Me puede más el trabajo? ¿La oferta que me están poniendo sobre la mesa? Esto no va a mejorar, hermanos, cada vez va a ser más incisivo y más insistente y más profundo el asunto. ¿Sí? ¿Qué va a pasar el día en que la ley nos prohíba reunirnos? ¿Qué va a pasar el día en que la ley, ¿sí?, el sistema progresista, pluralista, etcétera, 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 nos prohíba, como lo es ya en algunas partes del mundo, declarar el Evangelio? Por ejemplo, en Canadá. En Canadá esto ya no es posible, no puedes salir a la calle, porque eres un hater, un vocero del discurso de odio. La gente ya no se le puede llamar pecador. Entonces, si no podemos hablar del pecado,
¿cómo vamos a hablar de un antídoto ante el pecado? ¿Sí? ¿Cómo vamos a hablar de un salvador si la persona no se ve perdida, no se reconoce perdida? ¿Qué vamos a hacer nosotros los creyentes entonces? ¿Sí? El Señor siempre va a levantar hombres y mujeres fieles, como lo hizo con Daniel, Ananías, Azarías. Radical, ¿sí? Cuando dice allí el texto que le dio una porción, esto tiene que ver con que tal vez Daniel podía ser tentado. Él decía, mira, ¿sabes qué? Yo no me quiero contaminar con la comida, pero un traguito de vino no estaría mal. Una porción, algo poquito. No, mira, yo no me voy a embriagar, pero un mordisquito a lo que tienes allí en la mesa le voy a dar. Y entonces parecería como si nos empezamos a dar licencias. No, mira, la inmoralidad y la pornografía, no, eso definitivamente no tiene nada que ver conmigo. Sí, pero cuando miras Netflix en tu casa, ¿sabes quién maneja Netflix? Con mi esposa no podemos ver una película tranquilos. Es que no, es que mejor me pongo a ver yo el fútbol o cualquier otra cosa, porque no se puede. No, está todo. Es más, no podemos ver ni Disney, porque Disney es uno de los grandes promotores de la ideología de género. ¿Sí? A mi esposa le gusta desde chiquita ver, no sé, La Cenicienta y todo esto. ¿Viste la versión película? ¿No? El Rey León. ¿Sabes? Cuando sale la versión película, la película que uno se traslada a aquellos años de infancia y aquellos lindos recuerdos que uno tuvo. Y no, hay cosas que no se pueden ya. Pero a veces decimos, no, yo no transo con esto, no tiene nada que ver. Sí, pero una pequeña porción, de vez en cuando la degusto, ¿no? De vez en cuando la degusto. Una porción delicada. Esto no me va a afectar, esto no me va a hacer mal. Hermanos, si Satanás tentó al Señor y lo hizo 3 veces, ¿qué piensa usted que va a hacer con usted y conmigo? ¿Sí? Lo llevó al desierto y le dijo, el Señor había pasado 40 días allí, y le dijo, ¿tienes hambre? Pídele a esas piedras que se conviertan en pan. ¿No? Y el Señor le dijo, escrito está. La palabra, hermanos, la Biblia. En nuestros días necesitamos Biblia y más Biblia y más Biblia y más Biblia. ¿Cómo vamos a pelear contra la ideología de afuera? Con la Biblia, la palabra de Dios, la espada de 2 filos. Desenvaina la espada con sabiduría, con temor, con dunamis, con ágape, con sofróniso, con la capacidad de analizar, pensar, coordinar, de entender, de comprender lo que está sucediendo. No te permitas ninguna licencia, ni ninguna bocado, una porción delicada. No, sé radical. Seamos creyentes radicales. Porque si lo somos, nos van a cuestionar y criticar. Y si no lo somos, también. ¿Sí? Primer punto, radical. Y vamos a ir al segundo punto, es más breve este segundo tiempo. El segundo punto tiene que ver con una pregunta. Estamos allí viendo el tema de la prioridad de Daniel. Y la pregunta es, ¿ideología o estilo de vida? ¿Ideología o estilo de vida? ¿No? Muchos de nosotros a veces hemos abrazado el cristianismo como una ideología, una filosofía. ¿Sabes qué? Me hace bien, me llena el alma. Qué lindo escuchar esa música. En Barcelona hay un ministerio que hace unos años empezó muy bien, y de hecho después nos llamaron a Esther y a mí para poder ser parte de una reestructuración, porque resulta que llevaban a los chicos de campamento y en lugar de darles un devocional, se llamaba Tiempo de Paz, ¿no? Tiempo de Paz. ¿Y en qué consistía el tiempo de paz?
era decirle a los chicos así chiquititos ya de 8 años, chicos, vayan, busquen un árbol y abrácenlo. Abracen el árbol, sientan su textura. ¿Sí o no, mi amor? Sientan su textura, hablen con las hojas, hablen con la naturaleza, sientan el aire, ¿no? Dios está allí. Pura basura. No aparecía la Biblia, no aparecía el Evangelio por ninguna parte. Niños ya de 8 años y se les confundía, ¿os acordáis? Babilonia, Baal, confusión. Se les confundía de que eso era buscar a Dios. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿nuestro cristianismo es una ideología o es un estilo de vida? ¿Sí? ¿Por qué es un estilo de vida? Porque cuando el estilo de vida lo determina el que mora dentro de mí, entonces aquello no es una ideología, no es algo pasajero. Es algo constante, algo que va en crecimiento, algo que me llama no solamente a conocer la palabra de Dios, sino más importante al Dios de la palabra. ¿Sí? No solamente la palabra de Dios. La palabra de Dios es el canal para conocer al Dios de la palabra. Algunos cristianos nos quedamos solo con la primera parte. Ideología o estilo de vida. Mira, interesante porque Daniel, ¿no? Como Dios le dio sabiduría, entendimiento en todas las cosas, él no hace un escándalo, ¿sí? Él entiende cuál es su contexto, él entiende la influencia que puede tener sobre el rey, él entiende la preeminencia y él entiende en nombre de quién está allí, ¿sí? Él sabe cuál es su identidad, a él nadie lo va a confundir y nadie lo va a desbordar por ninguna parte. Daniel le dice allí al jefe de los eunucos, le dice, mira, yo necesito con mis amigos generar un hábito, o yo quiero fortalecer un hábito, hábitos piadosos. ¿Sabes que el número 10 en hebreo se dice yud? ¿Sí? Número 10 se dice yud. Y el número 10 tiene que ver con un brazo. En la simbología del hebreo, del alefato, es un brazo que es fuerza, ¿sí? Es trabajo. Por 10 días, Daniel se iba a sacrificar, porque hermano, nadie está diciendo que esto es fácil, ¿sí? Si te ponen una tentación por delante, nadie dijo que no es fácil, ¿no? El Señor fue tentado en todas las cosas, pero Él no sufrió la tentación, que es distinto. Fue tentado 3 veces, pero Él no experimentó, la tentación no le golpeó, a nosotros sí. Por eso, Daniel sabe que no solamente tiene que ser radical, sino que él tiene que esforzarse y tiene que poner de su voluntad, como hemos dicho. Y en esos 10 días, él va a trabajar esto. Él va a trabajar esto en dependencia con el Señor. ¿Sí? Te hago una pregunta esta tarde. ¿Cuáles son tus hábitos? ¿Cuáles son tus hábitos cristianos o tus hábitos personales? Estos días hablaba con Raúl y estábamos hablando del tiempo devocional. Y yo me acuerdo cuando Raúl me perseguía y me decía, ya hiciste tu devocional, ya hiciste tu devocional. Y a mí me da un fastidio. Y él me decía, no porque sea él, sino porque es un principio bíblico, me decía, sin devocional no hay servicio. ¿Sí? ¿Cómo voy a servir yo a alguien con quien no tengo comunión? ¿Cómo? Por eso, entre nuestras iglesias muchas veces, escucha, hay acanes escondidos debajo de las tiendas, botines, ¿sí? El Señor le había dicho a Israel, después de conquistar Jericó, no toques nada. Llegó Acán, vio el botín, lo llevó a su tienda y lo escondió. Muchas veces en la iglesia del Señor no hay poder, no hay transformación, ¿sí? Hay mucha movilización, pero poca transformación,
porque a veces hay acanes escondidos, botines debajo de las tiendas. Y en lugar de hacer ministerios, se hacen programas, actividades, eventos. ¿Está mal? Nosotros no estamos aquí haciendo una actividad. Estamos aquí para ministrarnos unos a los otros y para que el Espíritu Santo nos ministre. ¿Sí? Tú como creyente no eres parte de un evento, un programa. Eres parte de un ministerio. Dice allí el apóstol Pablo, dice que me pusiste por fiel, ¿no? Me viste por fiel poniéndome en el programa de música. No, señor y señora, poniéndome en el ministerio para ministrar también a los demás. Trabajo, hábitos, ¿sí? Hábitos. ¿Cuáles son nuestros hábitos? ¿Tienes un plan de lectura bíblica? ¿Tienes un plan de estudio bíblico? Saben, hermanos, que nunca antes en la historia de la iglesia han habido tantas herramientas para estudiar la Biblia. Yo no he pasado por un seminario profundo de griego, de hebreo, pero hoy hay las herramientas para estudiar esto, al menos de forma autodidacta. ¿Sí? Nunca antes ha habido tantas herramientas para hacerlo. ¿Sabéis que los musulmanes en Barcelona, en España, que cruzan de Marruecos, a los 12 años recitan el Corán de memoria? Es impuesto, es por su religión forzada, ¿no? Ellos no conocen la gracia. Pero se esfuerzan en esto, ¿sí? Yud, trabajo, sacrificio, ¿sí? Hay voluntad, hay el deseo de crecer y de no estancarnos allí. En su lugar, Daniel no solamente genera hábitos, y en estos 10 días lo propone él en su corazón, pero él también está haciendo un ejemplo a sus otros 3 amigos. Y entre todos, ¿sí?, se fortalecen y se animan unos a otros. ¿Qué pasa hoy entre nuestras iglesias? Nos criticamos. Da vergüenza a veces ver cuestiones en el Facebook por estupideces y tonterías de cómo cristianos se tiran basura uno al otro. Es más, inclusive si hubiese algún tema polémico, la Biblia me llama a mí, dice, ve a tu hermano primero, ve en lo secreto, ve, y si no te escucha, ve y busca otro. Y ahí va el principio bíblico, ¿sí? Y caemos en la trampa del diablo. ¿Por qué? Porque no ejercitamos estos hábitos. Daniel, a diferencia de esto, él le pide al jefe de los eunucos que le dé sembrados, que le dé cuestiones que han sido sembradas a productos directamente de la tierra, ¿sí? De la tierra, cuestiones puras, entre comillas, no contaminadas. No aquellas carnes que algunos historiadores dicen que habían sido sacrificadas a los ídolos, etcétera, etcétera, sino sembradíos, legumbres. Y ahí la palabra es seraón, que tiene que ver con fuerza. ¿Sí? Todas estas determinaciones, hermanos, y todo esta fuente. ¿Cómo voy a tener yo un hábito por 10 días? De mi naturaleza no puede surgir. Yo necesito ir a la fuente, yo necesito estar fortalecido, yo necesito comer correctamente. Porque si estoy comiendo porciones del rey, entonces de repente mi carne es débil, ¿sí? Daniel entendió que tenía que fortalecerse allí en las semillas y en el agua. Y eso tendría otro significado más profundo, pero lo podríamos ver en otra ocasión. Para terminar, Daniel entendió que en ese momento en particular, él tenía la posición y el rol y la autoridad para tener un equilibrio entre sus convicciones y lo que estaba sucediendo en la sociedad. ¿Sí? Hermanos, nosotros no podemos salir a debatir, ¿no?, y a maltratar y a insultar
a todos estos movimientos ideológicos, por más que sea lo que pensamos. ¿Qué pasaría si entra ahora mismo una pareja de lesbianas o un trío, lo que sea? ¿Sí? Seguramente habría alguno acá que se escandaliza y lo mira mal y va directamente y lo quiere ir a atacar y esto y lo otro. Y sí, porque no estás teniendo ese control, ese dominio, esa dependencia. Tenemos que ser sabios, hermanos, y astutos. Daniel fue sabio, él sabía que el rey lo iba a escuchar, que lo tenía por un hombre entendido, a él y a sus amigos. Y él entendió que no iba a vender sus convicciones, pero que podía llegar a ese consenso con la sociedad. No estoy diciendo que vamos a transar con el mundo o las cosas del mundo, sino que la iglesia tiene que entender cómo poder resistir estas cosas de la mejor manera. ¿Sí? Recuerdo un testimonio de un misionero en Franja de Gaza que discipuló a un chico como por 3 años. Y este chico había perdido su familia, algunos que lo conocen, Mahmoud. Mahmoud había discipulado a un chico allí por varios años, un chico que lo encontró de la calle, lo habían violado, abusado de él, etcétera, etcétera. ¿Sí? Este chico amaba, se había enamorado primero del Dios de Israel, de Jesús, de la palabra de Dios, conoció al Señor, y él tenía un deseo tan grande de ir y compartir su fe con los palestinos y con todo lo que son los países limítrofes de Israel, perseguidores del Evangelio y donde se persigue a la iglesia. Y este chico se dejó llevar por su entusiasmo y salió en una que Mahmoud nos enteró, salió a una plaza, empezó a predicar el Evangelio y tardó unos minutos y lo acribillaron. Y fue difícil, ¿no? Recuerdo este ejemplo porque Mahmoud lo contaba, yo lo vi personalmente contándolo con dolor, ¿no? Porque el chico tenía un deseo grande en su corazón de honrar a Dios, de compartir el Evangelio. Seguramente Mahmoud estaba invirtiendo en él años para que fuese su sucesor allí en esa iglesia perseguida, iglesia clandestina en las cuevas de Franja de Gaza, que tiene una densidad de 40 personas por metro cuadrado. ¿Cómo es posible? Claro, si es una ciudad subterránea, toda la superficie está destruida. Y el chico obviamente tenía convicciones, sí, pero no entendió ese equilibrio y lo acribillaron, ¿sí? Hermanos, Satanás viene a por ti. La Biblia dice que Satanás es como un león rugiente. ¿Y sabes por qué Pedro usa esa expresión? Porque cuando piensas que el león está de frente, está atrás tuyo. En la selva, en la llanura, es tan fuerte el rugido del león que cuando la presa piensa que está de frente, en realidad el león está detrás. ¿Sí? Satanás viene a por ti y a por mí. Así que, hermanos, como Daniel, él entendió que en dependencia del Señor, él podía tener este sano equilibrio. Necesitamos tener sanos equilibrios para contrarrestar la ideología de género. Hermanos, necesitamos dependencia del Señor, necesitamos sabiduría. ¿Sabes dónde encontraba Daniel esto? Lo mencionamos hace unos minutos y ya estoy por terminar. Él iba y buscaba al Señor 3 veces por día en oración. ¿Tenemos todas las respuestas? No. Hermanos, si usted viene con preguntas de cómo podemos tener este equilibrio con la sociedad, yo lo que le puedo decir es, necesitamos orar, porque necesitamos estrategias, ¿sí? Y solo el Señor nos puede dar esa luz en un momento en particular, en una circunstancia en particular, con una persona en particular, ¿sí? Ideología de género, hermanos. Ideología en los días de Daniel. Somos llamados a ser radicales y somos llamados no a vivir una ideología, sino un estilo de vida. Hemos estado estudiando 2 puntos en esta conferencia. El primero, la prisión de Babilonia.
En segundo lugar, la prioridad de Daniel. Que esta pueda ser nuestra prioridad. Vamos a orar y agradecer. Señor, gracias por este tiempo a lo largo de esta noche y esta tarde, y gracias por la vida de Daniel. Gracias por su influencia y su impacto también con sus amigos. Y gracias porque podemos ver en él un joven. Era solo un chico temeroso de ti, Señor. Y tú lo pusiste en gracia allí, inclusive delante del rey de Babilonia, Dios. Te pedimos tu sabiduría, Señor. Danos de nuevo, danos autoridad, danos de tu espíritu, Señor, para poder no solo informarnos, sino prepararnos contra todos estos vientos doctrinales, ideológicos que nos quieren avasallar. Te agradecemos, Dios, por todo y oramos en el nombre poderoso de Jesús.